Antes volverá con nosotros el senador Rodrigo Paz, con quien tenemos parte de la conversación esta mañana pendiente. Mientras se soluciona el problema técnico por el otro lado, está con nosotros el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Gersen Teófilo, un gusto verlo, muy buenos días, bienvenido a Radio Fides a nivel nacional. ¿Cómo está John? Muy buenos días, un gusto de saludar. Presidente, han sido días y semanas duras. Me permito preguntarle de inicio, ¿cómo está la imagen del Tribunal Supremo Electoral? Después, al menos, de las denuncias de la vocal Rosario Bautista, ¿cómo evalúa usted la imagen del TC? Bueno, lo que yo puedo comentarle es cuál es la imagen al interior del Tribunal Supremo Electoral. Creo que el grupo de vocales, de los 6 que quedamos, está totalmente tranquilo, porque estamos conscientes de haber hecho un trabajo serio, responsable, transparente, y estamos convencidos de que nada que se diga puede afectar esa verdad y puede afectar nuestra tranquilidad. La población ha tomado la carta de la vocal Rosario Bautista como una especie de referente de lo que puede estar pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Revisemos, por favor, algunas cuestiones de lo que se dice esta carta. Y en una de las primeras cosas que llama poderosamente la atención, presidente, es que como está el tribunal, como se están llevando las cosas adelante, el MAS nunca perdería una elección. ¿Qué diría usted, presidente, sobre este tema? Bueno, el sistema electoral boliviano responde a los estándares internacionales y si bien tiene algunas diferencias, pero en general coincide con todos los ordenamientos jurídicos electorales de América Latina. No está diseñado para que gane un partido o una organización política exclusivamente. Puede ser que existan algunas pequeñas, no sé cómo llamarlas, incongruencias o pequeñas fallas, pero en general es un sistema electoral altamente confiable. Uno de los temas que podemos anotar que rompe, por ejemplo, el principio de la proporcionalidad es la existencia de las 7 circunscripciones indígenas, 7 circunscripciones especiales, donde cada uno de los diputados que se elige pues resulta electo por un número de votos muy pequeño en comparación a los que se eligen en las otras circunscripciones. Pero más allá de esto que está en la Constitución y que no es atribuible al Tribunal Supremo Electoral ni a los actuales vocales, es un tema que ha sido aprobado por la mayoría de la población en el referéndum constitucional, pues no vemos que haya elementos que rompan, digamos, ese principio de proporcionalidad que nos parece muy importante. Bien. Se habla de política, decisiones políticas, o al menos bañadas de política dentro del Tribunal Supremo Electoral, por parte de los miembros, que tienen, evidentemente, como todos, quizás una ideología, pero que influyen en la toma de decisiones dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se maneja ese tema dentro del TC, doctor Gersen Teófilo? Como la exigencia legal es muy clara de que quienes trabajan en el órgano electoral, de manera general, no solo los vocales, no deben tener militancia política, cuando la Asamblea Legislativa procedió a preseleccionar algunos nombres y a hacer la designación, ellos revisaron, creo que revisaron de oficio 2 cosas. Primero, la militancia política y verificaron que nadie tenía militancia. Y segundo, verificaron que nadie tenga problemas en cuanto a deudas con el Estado, a través de los informes que generó la Contraloría General del Estado. Entonces, si bien cada uno tiene el legítimo derecho de pensar de una o de otra manera, es evidente que no hay un solo militante político. Eso es algo que no se va a poder acreditar jamás, porque no consta en los archivos, en los registros que tiene de los padrones de militantes de partidos políticos el órgano electoral. De todas maneras, en lo personal a mí me parece que eso es una exigencia exagerada, porque en varios países como nosotros conocemos, viajamos a veces en función de observadores, en varios países
el manejo, la administración del proceso electoral está confiado a los ministerios de gobierno. Es el caso de España, el caso de la Argentina, y nadie objeta los resultados que se dan porque sean esos procesos administrados desde el Ministerio de Gobierno o del Interior. En otros países ocurre que la conformación de los tribunales y de las mesas de jurados electorales es eminentemente política. El partido mayoritario tiene un cupo, el segundo otro cupo, y en el caso de las mesas electorales el presidente es el del partido que ha obtenido la mayor votación en esa mesa en la anterior elección, y el vicepresidente el segundo, en fin. Y no vemos que eso afecte la imparcialidad o el desarrollo democrático de un proceso electoral. Lo importante es que todos nosotros como vocales, a tiempo de asumir el cargo, hemos hecho un juramento de cumplir la Constitución y las leyes. Mientras hagamos eso, mientras cumplamos eso, creo que nadie debería tener ninguna sospecha. Yo tengo la impresión de que en Bolivia somos demasiado desconfiados. Cuando el vecino pinta su casa, nos ponemos a pensar, ¿y por qué la estará pintando? Cuando alguien hace algo ya sospechado, ¿y qué habrá detrás de eso? Creo que hay un exceso de desconfianza, pero así de manera generalizada, lo cual no es bueno, por supuesto. Reitero, presidente, porque esto es muy importante. Todo lo que sucede, las impresiones, las informaciones que hay, el sentimiento hacia el Tribunal Supremo Electoral afuera, ¿es desconfianza, presidente? Pues yo no lo sé, pero en estos últimos días ha habido algunos comentarios en ese sentido, ¿verdad? Y no se ha tomado en cuenta algunas decisiones que ha tomado el tribunal en su momento. Por ejemplo, solo por ejemplo, la inhabilitación del señor Evo Morales como candidato al Senado. Si hubiera habido alguna influencia, básicamente pensemos desde ese partido que ahora está en función de gobierno, si hubiera habido alguna influencia de esa parte, seguramente el tribunal no se hubiera pronunciado en ese sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver las cosas desde todos los ángulos y no solo desde una mirada parcial. Bien, presidente, algunos criterios últimos que valen la pena revisar, y me permito dárselos a manera de pregunta. La decisión, ya renunció Rosario Bautista, por lo tanto tengo entendido que dentro del TCE la palabra ha sido y ya no podemos sancionarla. Este caso está totalmente cerrado, pero la envían ahora a la Fiscalía, al Ministerio Público. Entiendo que el Ministerio Público tiene una decisión casi personal, no quiero decir como institución, más bien, de si la va a llevar a un proceso ordinario o no a la vocal Bautista. Pero la primera pregunta es, ¿por qué remiten todo esto a la Fiscalía? De acuerdo al reglamento disciplinario vigente en el tribunal, cuando se produce la renuncia de un vocal que hubiese estado siendo sometido a un proceso, cesa la potestad disciplinaria de la sala plena en función de tribunal disciplinario. Por tanto, con la renuncia oficializada de la señora Rosario Bautista, no era posible continuar con el proceso. Entonces se lo dio por concluido. Pero también, tanto en la ley del órgano electoral como en el reglamento, está la previsión en el sentido de que si se observa la existencia de indicios de responsabilidad penal, esto se debe remitir a conocimiento del Ministerio Público. Y eso es lo que ha definido el tribunal. También se puede, en su caso, determinar si hay algún indicio de responsabilidad civil o administrativa, lo cual haría posible también que se remitan actuados o antecedentes a las instancias correspondientes. O sea, eso es normal. La responsabilidad disciplinaria es diferente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiera emerger de algún acto o de alguna acción realizada por un funcionario o un vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ven ustedes como Tribunal Supremo Electoral indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal, presidente? Pues eso
Eso lo tiene que establecer ya con claridad el Ministerio Público en el marco de sus competencias. Pero hay una cosa que sí ha considerado el tribunal, y es aquella afirmación que hizo en su momento la vocal Rosario, entonces vocal Rosario Baptista, en sentido de que existía un servidor oculto que fue claramente afirmado en esa carta que remitió a la Organización de Estados Americanos. Eso es una mentira y eso no se puede afirmar. Entonces, eso puede generar realmente una responsabilidad penal. En el caso de que se active en la Fiscalía un proceso por la vía ordinaria, ¿el TCE podría constituirse en denunciante contra la vocal Rosario Baptista, presidente? Podría, pero no es algo que hubiésemos definido. Eso no ha sido decidido por el tribunal. Es decir, no hay una decisión de denunciar a Baptista. Estarían esperando de que la Fiscalía active por iniciativa propia un proceso, digamos, si es que lo hiciera. Exactamente. El tribunal no se constituye en denunciante, simplemente remite los antecedentes al Ministerio Público, como manda uno de los artículos que están citados en la resolución adoptada. ¿Acaso no son víctimas, presidente? Bueno, eso lo consideraremos en su momento, John, pero por ahora no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Presidente, otro tema del cual se habla es la consideración de la inhabilitación del movimiento al socialismo, aún por una denuncia que no ha terminado de procesarse dentro del Tribunal Supremo Electoral, y en diciembre se tomaría esta decisión, tengo entendido, presidente. Sí, a ver, como adelanté ayer a otro medio de comunicación, en el mes de diciembre de 2019, cuando llegamos nosotros al tribunal, encontramos que había 2 demandas en contra del MAS en las que se solicitaba la cancelación de la personalidad jurídica por supuestos actos de terrorismo o algo por el estilo. Esas 2 demandas fueron consideradas y en una de ellas precisamente la vocal Rosario Baptista fue la encargada de preparar el proyecto que fue aprobado por sala plena, que definió el rechazo de esa demanda porque no se encontró justificaciones que hagan posible una decisión en el sentido solicitado. Posteriormente recibimos otra demanda por el tema de la publicación de unas encuestas por parte del candidato del movimiento al socialismo. El tribunal obviamente admitió la demanda y en el trámite, cuando se hizo la notificación al partido demandado, este planteó una acción de inconstitucionalidad, por lo que el tribunal ya no pudo pronunciarse en el fondo y remitió los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional. Este tribunal finalmente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de aquel artículo de la ley del régimen electoral que permitía la cancelación de la personalidad jurídica en el caso de esta publicación de encuestas. Por tanto, la resolución, el tribunal emitió una resolución porque habían más de 30 demandas, no era solo una, por este hecho. El tribunal emitió una resolución en el marco de la decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, al ser esa una norma inconstitucional, ya no podía aplicarse ninguna sanción. También se recibió otra demanda en su momento por el supuesto uso de bienes del Estado. Esta demanda fue igualmente admitida y tramitada hasta un cierto momento. Se solicitó un informe previo a la unidad de fiscalización, a Secretaría de Cámara, pero más allá de eso, lo que ocurrió es que el 13 de agosto del 2020 se promulgó la ley 1315, que en una disposición adicional modifica la disposición transitoria tercera de la ley 1096 de organizaciones políticas y dice: todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus estatutos
a las disposiciones de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez que se adecúen los estatutos, se aplicarán las sanciones establecidas por el artículo 58 de la presente ley. El artículo 58 de la ley 1096 establece las causales por las cuales se puede cancelar la personalidad jurídica de un partido. Entre esas está aquella que forma parte de esta demanda o denuncia. Y también está aquella que establece que las organizaciones políticas que no alcanzan el 3% en un proceso electoral nacional deben perder su personalidad jurídica. En el proceso electoral del año 2020, algunas organizaciones no llegaron a ese porcentaje y el Tribunal Supremo Electoral tampoco les anuló o les canceló su personalidad jurídica justamente en aplicación de esta ley, la ley número 1315. Por eso es que ese trámite, como deberían conocer todos los abogados, ha quedado pendiente de resolución. Veremos en su momento cuál es la decisión que se adopta. Presidente, este otro caso que ha presentado Rosario Bautista es por uso de bienes del Estado para campaña política, ¿es verdad? Ese es el caso que ella menciona. Y yo no sé por qué ella no recuerda la ley 1315, que fue conversada en su momento al interior de la sala plena. En este caso, algunos opinan y dicen es la oportunidad para el Tribunal Supremo Electoral de demostrar su independencia. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Nosotros cuando actuamos en función de tribunal jurisdiccional somos jueces y debemos actuar apegados a la ley y con total objetividad. Debemos analizar las pruebas y eso es lo que haremos cuando llegue el momento. Presidente, le agradezco estos minutos, algunas otras preguntas, quizás un poquito más, unos 30 segundos que podamos aprovechar de tenerlo acá ante nuestras cámaras y el micrófono de Fides. Se habla de la posibilidad, algunos la esgrimen al menos, de hacer una especie de revisión al proceso electoral del año 2020. Presidente, ¿qué opina usted de esto? Perdón, repítame la pregunta. Con gusto, presidente Hassenteufel. Algunos opinan y dicen, deberíamos hacer una revisión, tal y como se hizo con las elecciones del 2019 al proceso del 2020. ¿Qué opina usted? A ver, John, me parece muy importante en este tema mencionar lo siguiente. Creo que no exagero cuando digo, todo el mundo aceptó con aplausos el informe de la auditoría que realizó la OEA al proceso electoral del año 2019. Y hasta ahora muchos, la mayoría de los que creían eso, siguen creyendo que es una verdad absoluta y siguen sosteniendo que hubo un fraude. Yo no voy a entrar a decir si hubo o no hubo, solamente quiero mencionar el hecho de que se le otorga validez absoluta al trabajo que realizó la Organización de Estados Americanos. Lo que me sorprende es que no haya congruencia en lo que se piensa en relación a otros trabajos que realizó también la Organización de Estados Americanos. El año 2017, la OEA hizo una auditoría al padrón electoral, estableciendo que era confiable en más del 98%. Si creemos lo que hizo la OEA en el 2019, ¿por qué no creemos lo que hizo la OEA el 2017? ¿Y por qué no creemos lo que hizo y dijo la OEA en relación al proceso electoral 2020? La OEA dijo en relación a ese proceso que el trabajo que se había realizado había sido absolutamente confiable. Le voy a hacer llegar, John, un documento donde están los informes de todas las misiones electorales. Y le voy a leer muy rápidamente algunas de esas conclusiones. El Centro Carter dice en relación al padrón electoral, desde 2009 el padrón en Bolivia es biométrico y se actualiza permanentemente. La auditoría de la OEA de 2017 lo consideró en general confiable y no fue citado entre las alegaciones que condujeron a la cancelación de las elecciones del
2019. El TCE emprendió múltiples iniciativas para asegurar la eliminación del padrón de ciudadanos fallecidos, etcétera, etcétera. No le voy a leer todo porque sé que el tiempo en televisión es muy importante. Pero el mismo Centro Carter dice como conclusión: las conclusiones de este informe reflejan el análisis del equipo de expertos electorales del Centro Carter. Describen unas elecciones generales pluralistas que fueron administradas de manera transparente, imparcial y eficiente. Resultado importante: las elecciones del 2020 han permitido a Bolivia retornar a la normalidad constitucional tras un año plagado de dificultades. La Unión Europea también se pronuncia en el mismo sentido y por supuesto la OEA se pronuncia más o menos en el mismo sentido. Entonces, ¿por qué creemos una cosa y no creemos otra? Lo que dijo la OEA en relación al 19 es verdad, y lo que dijo el 2017 y el 2020 ya no es verdad. Creo que debemos asumir una posición mucho más racional y congruente sobre este tema, estimado John. Presidente Oscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral, muchísimas gracias por este tiempo en Fides. Agradecido por la apertura y agradecido por la entrevista también. Un abrazo para usted, muy buenos días. Un saludo cordial, John, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. 12:58, a la última pausa en Fides. La Paz, ciudad de movimiento. Obras y encuentros por el bien común. La Paz de 1000 colores. El corte de cinta en Kenanipata dio inicio a este proyecto de hermanamiento y perdón, porque unidos haremos una ciudad más linda.